Muy buen día, hermanos. Bienvenidos a Aula ICB, hoy 1 de mayo. Feliz día para todos los trabajadores en esta conmemoración internacional del Día del Trabajo. Bendigo sus vidas y les deseo lo mejor. Ustedes saben, pequeño devocional, antes de arrancar Aula ICB, digamos un bonus track. En el idioma hebreo, la palabra trabajo tiene la misma raíz que la palabra adoración. Entonces, adoramos a través de nuestro trabajo. Adorar no es una experiencia de ir a un templo a levantar las manos, ni cantar, ni nada por el estilo. Adorar tiene que ver, adoramos a Dios cuando cumplimos nuestro trabajo, nuestro propósito con excelencia, manifestando para lo que estamos acá en este lugar, que es ser felices, ser plenos, desarrollar todas las cosas, ¿sí? Esto tiene que ver con el propósito de Dios. Así que muy feliz día de trabajo, un abrazo para todos mis hermanos que se están uniendo. Bueno, bienvenidos a Aula ICB, estoy viendo a Silvia, a Renú, el pastor Abraham, ahí desde la India. ¿Cómo estás? Rosa, ahí desde La Rioja. Bueno, ya algunos están apareciendo en el aula. Yo estoy acá con Miguel y Martín. Hoy la llovizna nos complicó la llegada de los hermanos que están viniendo en moto, en diferentes formas al aula. ¿Cómo estás? Juan dice saludos y bendiciones a todos desde Florida, ¿sí? Renú dice, a ver, se me fue el mensaje por acá. Yo soy el pastor Abraham, así, de la India. Bien, Abraham. Rosa, ahí también nos está saludando. Tengo algunos problemitas para abrir los mensajes acá. A ver, no quiero tapar la cámara. Ahí está. Rosa dice, buen día, felicidades para todos en este Día del Trabajador. Excelente día para vos, Rosa, también. Bien, estamos en Efesios capítulo 4. Una oportunidad para seguir escudriñando, estudiando minuciosamente las escrituras, ¿sí? Bien. Efesios capítulo 4. Cambiamos, tenemos una bisagra dentro de la carta a los Efesios. Estamos estudiando, todo este año va a ser cartas de la prisión. Vamos a estudiar una completa, la carta a los Efesios. Seguramente comencemos con una segunda carta, que será Colosenses o Filipenses, todavía no lo definimos, ¿sí? Por ahora estamos en la carta a los Efesios. ¿Y por qué elegimos las cartas de la prisión? Justamente porque el apóstol Pablo fue, de los escritores de la Biblia, el hombre que vio, de alguna manera, tuvo una vislumbre, un anticipo de la dimensión plenitud en la cual estamos hoy. 86 veces aparece en el Nuevo Testamento la expresión en Cristo, hablando de lo posicional. 85 de las 86, son casi un 99, un 98% de las veces es mencionada por el apóstol Pablo y una vez por el apóstol Pedro. O sea que esa es la relación de luz que Pablo portaba justamente para introducirnos en el tiempo que venía, que es el tiempo, el día de Cristo lo llama él, el tiempo de plenitud. Plenitud, en el idioma griego, pleroma, completitud, perfección, ¿sí? Y todo lo que trajo el día de Cristo. Que cuando comenzó el día de Cristo, ¿qué evento cronológico marcó la invasión de la eternidad en la dimensión temporal?
Y dos hechos. Está mejor de lo que yo estaba pensando. Tu respuesta es mejor que la mía. A ver, dos hechos. ¿Cuáles fueron? La destrucción del templo, Sí, sí. y la ciudad de Jerusalén. Perfecto. Ese es el hito, el hecho cronológico que marca el comienzo, ¿sí? En realidad el fin de la administración judía, ¿sí? Cuando Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mi palabra permanecerá, no es que el cielo y la tierra físico-materiales iban a pasar, sino que la forma de administración de Dios para con el hombre, ese cielo y esa tierra iban a pasar. Iban a dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra, una nueva creación, que es una nueva creación en la dimensión del espíritu, no es una nueva creación físico-material. Es una nueva creación en la dimensión del espíritu. Comenzó en el año 70. Podemos decir dos hitos marcan. El primero es el hecho cronológico de la destrucción de Jerusalén. El 6 de septiembre del año 70, el general Tito entra en Jerusalén unos días más tarde, 5 o 6 días más tarde, se prende fuego al templo y se destruye toda la ciudad. Flavio Josefo dice que, pero recordemos que Flavio Josefo era el relator o el constructor del relato histórico favorable a Tito. Él dice que hubo una sedición de la tropa romana que, pensando en las riquezas que había todavía en el templo, les prende fuego a la puerta del templo y desprenden todo el oro y saquean los almacenes, los famosos alfolíes. Los alfolíes eran justamente los almacenes del templo. Esa versión es la que conozco yo. Claro, claro. Pero luego otros, más adelante, otros historiadores romanos no tan favorables a Tito, dicen que él mismo envió a saquear y a terminar así con lo que conservaba la unidad del pueblo judío, que era toda la liturgia del templo. Bueno, a partir de ahí comienza el día de Cristo, mencionado en Filipenses capítulo 1, cuando en el verso 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuál fue el día de Cristo? Ahí marca el comienzo y hoy vivimos el día de Cristo, una era de plenitud. Eso es el día de Cristo. Bien, y estamos en Efesios. En Efesios tenemos que el verso clave de la carta, todo esto es repaso, lo que digo ahora a continuación. El texto clave de la carta lo tenemos en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El verso 3 ahí nos marca un resumen de lo que va a ser estar en Cristo. Del capítulo 1 al capítulo 3 vamos a ver que el capítulo está marcado, dominado por una expresión clave que ya mencionamos, que es la expresión en Cristo, estar en Cristo, haciendo alusión a la verdad posicional en que nos encontramos. Hoy nosotros estamos en Cristo. Y a partir del capítulo 4, todo esto ya lo explicamos, vimos los 3 capítulos, los desarrollamos lo más minuciosamente, aunque se puede escudriñar mucho más, siempre habrá mucho más. Pero desde el capítulo 4 en adelante, ya la expresión en Cristo deja lugar a una nueva expresión, a la expresión andar o el verbo conjugado, ¿sí? Andéis, o de acuerdo a la versión que tengan, anden. El verbo andar, ¿sí? Que pone de manifiesto y domina cuál es la idea central de los 3 últimos capítulos, del 4, del 5 y del 6. La idea central ahí es que si tenemos una posición en Cristo, y esta es una verdad espiritual, ahora tenemos que andar en relación a esa posición que tenemos en Cristo. Y esta ya no es una verdad posicional, esta ahora es una verdad práctica
O dicho en la palabra más frecuente que utilizamos nosotros en el movimiento Plenitud, una verdad operativa, ¿sí? Ahora tenemos que hacer operativo lo que ya tenemos en la dimensión del Espíritu. En el capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dice, de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que él reunió en Cristo la administración, usa la palabra dispensación ahí, que significa nada más y nada menos que administración, la administración de todas las cosas. Miro para acá porque es donde tengo los muchachos, no miro la cámara porque la tengo en un costado, no tengo la cámara muy de frente. Explico para los que nos siguen en el aula. Reunió en Cristo la administración de todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas, Miguel? Vos tenés el texto ahí. ¿Las que están dónde? En los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Perfecto. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, todo lo que pertenece a los cielos, dimensión espiritual, y todo lo que pertenece en la tierra, dimensión natural, fueron reunidos en Cristo. Fueron reunidos en Cristo y reconciliados la dimensión del espíritu y la dimensión de la materia, lo espiritual con lo físico material, reconciliados en la cruz del Calvario para siempre, unidos para siempre. ¿Sí? Entonces, si hay una verdad espiritual, esa verdad espiritual, sí o sí, sin opción, tiene que repercutir en mi realidad operativa. Vamos de nuevo, si hay una verdad espiritual, algo que se asume como la verdad, sí o sí tiene que repercutir en mi verdad o realidad operativa, en la realidad de mi vida. Sí o sí. Si estamos en Cristo y somos conscientes de estar en Cristo, enunciado mejor, si somos conscientes de estar en Cristo, entonces eso tiene que haber manifestaciones en la vida de lo que significa estar en Cristo. Y estos son todas cuestiones prácticas, todas cuestiones operativas. El texto de hoy, que es el capítulo 4, del verso 1 al 6, está en el concepto de andar en unidad. Andar en unidad lo tenemos desde el verso 1 al verso 16 del capítulo 4. La primera mitad al capítulo lo vamos a dividir en dos, andar en unidad, y después desde el verso 17 al final del capítulo andar en vida nueva. Vamos a dividir todos los capítulos que quedan en dos, ¿sí? Que es la división natural que encontramos en el texto, en cambios de párrafos y este tipo y cada vez que cambia el párrafo cambia la óptica del tema. Andar en unidad lo tenemos desde el verso 1 al verso 16, pero hoy nos vamos a centrar en los 6 primeros versículos, del 1 al 6, que nos habla de la dignidad del uno, ¿sí? La dignidad del uno. ¿Por qué la dignidad del uno? Nosotros hemos explicado ya muchas veces, lo puedo volver a mencionar, la repetición con diferentes palabras, desde diferentes ópticas, es una técnica de la pedagogía. Yo digo ahora, algunos me dicen, pero se repiten mucho los conceptos, es que tenemos que fijar ciertos conceptos que son muy, muy claves. Bien, ¿por qué hablamos de que el poder del uno, la dignidad del uno? ¿Sí? Porque Dios es uno. Según Deuteronomio 6:4, dice: Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Dios es uno. Y cuando hablamos de uno o de unicidad, ¿sí?, como se conoce en la teología, estamos hablando de lo que Dios es, un atributo de Dios. Un atributo
entra en la clasificación de no moral. Yo dudo que podamos ponerlo, yo creo que lo podemos poner junto al amor, a la misericordia, a la justicia, los atributos morales de Dios, a la unicidad. Y explico por qué. Porque Dios es uno, pero el hombre está disgregado, dividido, separado. El hombre, en su inconsciencia del efecto de la obra de Cristo en la cruz, está separado, está disgregado. Todo lo que tenga que ver con separación, división, ¿sí? Tiene el rasgo de las tinieblas. Hoy, en la presente administración de Dios del pacto eterno, todo lo que está separado tiene que ver con tinieblas, y todo lo que corresponde al uno tiene que ver con la luz. ¿Y por qué soy tan categórico? Soy tan categórico porque tiene que ver con lo que Dios es. Como dijimos que dice Deuteronomio 6:4, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la verdad esencial de Dios es la unicidad. Jesús orando en la cruz, en el Getsemaní, en su oración intercesora, Juan capítulo 17, el Señor ora al Padre y dice: glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo desde el principio. ¿Por qué con la gloria que tuve porque Él es uno con el Padre? Amén. Dice: oro por estos, hablando de sus discípulos, para que sean uno, como vos y yo somos uno. Oro para que ellos sean uno, y el poder que hay en la unidad y el propósito que hay en la unidad es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo creerá? Mi hermano, el mundo creerá cuando vos y yo seamos capaces, lo vamos a ver más adelante, de manifestar la unidad del Espíritu. Jesús lo dijo. O sea, el mundo no va a creer cuando nosotros hagamos obra de evangelista. El mundo no va a creer cuando nosotros discipulemos las naciones. ¿Cuándo va a creer el mundo? Lo dijo Jesús. Cuando seamos uno. ¿De qué manera? ¿Espiritual? No, espiritual ya lo somos. Cuando seamos uno de manera operativa. Pero ahí está el hombre dividiendo. Ahí están los intereses humanos rompiendo. Ahí esto se practicaba antes de El Príncipe de Maquiavelo, el divide y reinarás. Mucho antes. Esta es una idea engendrada en las Escrituras, en el capítulo 12 de Isaías o en el capítulo 28 de Ezequiel. Estoy hablando del origen del pecado en el universo. Y yo creo que sí, Maquiavelo se inspiró en la palabra de Dios para dar vuelta a todo eso. Sí, yo no sé si se inspiró, no puedo decir, particularmente yo, respeto otra opinión, que se haya inspirado en la palabra de Dios. Yo lo que puedo decir es que la palabra de Dios es tan versátil, tan útil, tan propia de las necesidades, de las miserias y las virtudes del ser humano, que ya de manera anticipada puede hablar de todo el carácter moral del hombre sin errarle. O sea, lo que hace este señor en el divide y reinarás es simplemente mencionar un axioma que funciona en el hombre. Funciona. Pero, ¿cuál es el propósito para que Dios reine? De manera operativa, hermano, porque Él ya reina. Demostrando que es uno. Haciéndolo operativo. Oro por estos para que sean uno, para que el mundo crea. Juan capítulo 17.
¿Cuándo creerá el mundo? Cuando nosotros seamos. Entonces hoy vamos a hablar de la dignidad del uno. Andar en unidad demanda que vos y yo entendamos la dignidad de ser uno. Bien. Vamos a la lectura de la Escritura. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por poder abrir la Biblia hoy, tu palabra escrita, Señor, para nosotros, pero ruego, Señor, esta mañana que la revelación de tu Espíritu esté sobre la vida de los hermanos que están oyendo para recibir edificación, Señor. Oro esta mañana para que tu Espíritu se mueva con libertad, acomodando a nuestra vida práctica, Señor, en nuestra mente, en nuestra mentalidad, la mentalidad del reino de Dios, imprimiendo la mentalidad del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál fue el último tema que hablamos? ¿Cómo cerró el capítulo 3? ¿Se acuerdan? La primer doxología, esto es reflexión final de la primera mitad. Que Dios es mucho más poderoso. Excelente. Para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos. Sí, excelente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en la Iglesia. Amén. Bien, el poder que actúa, y ahí usa, es fuertísimo, el apóstol Pablo en el verso 20 del capítulo 3, antes de meter el capítulo 4 ahí, justo antes, él usa las dos palabras juntas que son traducidas poder en la Biblia. Y los traductores pusieron el poder que actúa. Las dos palabras son energos dunamis. ¿Sí? Las dos palabras juntas, energos dunamis, las dos juntas, porque el mensaje, lo que él tiene en mente es, bueno, esto hizo Cristo en la cruz del Calvario, el poder de Dios está a nuestra disposición. La plenitud del poder de Dios está a nuestra disposición. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para desatar ese poder en la tierra? ¿Cómo podemos desatar el poder de Dios en la tierra? ¿Cómo podés desatar el poder de Dios en tu vida? Es muy interesante. Número 1, guardar la unidad. ¿Cómo desato el poder de Dios? Guardando la unidad. ¿Cómo desato el poder de Dios? Guardando la unidad. Pensemos en un imán. El imán se produce, o la fuerza magnética, el magnetismo, se produce por la acción, ¿sí?, de dos polaridades, ¿sí?, de un polo positivo y un polo negativo. Cuando se acercan esas polaridades, los objetos que portan esa carga energética, ¿qué sucede? Se produce un campo de fuerza que se llama magnetismo. Y hay objetos que son atraídos ahí. La fuerza de gravedad, por ejemplo, ahí es magnético. La gravitación de los planetas alrededor del Sol, ¿por qué? ¿Por qué no se salen? Por una fuerza de una energía ahí. Bien. Ahora, para que esto se produzca hay elementos que tienen que estar a determinada distancia. Diga conmigo relación. Relación, sí. Guardar la relación es fundamental para que exista la unidad. Hermano, no estoy, con lo que voy a decir ahora, no voy a apelar a la mala conciencia, muy por el contrario,
solo reconozco una faceta de la vida y la necesidad del ser humano, de estar juntos y vivir en comunidad, de tener una manifestación operativa de la sociedad, en conjunto, una lectura colectiva. Dios es uno, pero se manifestó de diferentes formas. Dios es uno y creó al hombre como individuos, pero con la necesidad de vivir en comunidad. Lo llamó familia, ¿sí? Dios es uno, pero Él se manifestó en la necesidad de la unidad, lo llamó nación. Dios es uno, pero se manifestó en la colectividad y lo llamó iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios es uno, pero se manifiesta en la humanidad toda. Todo lo que tenga que ver con división, entonces atenta, detiene, demora, hace inactivo operativamente al poder de Dios, lo que Dios es. ¿Cuántos de ustedes, doy un ejemplo, cuántos de ustedes atravesaron una separación, un divorcio? Bien. ¿Qué hubo en el divorcio? Separación. División. ¿Y hubo pérdida o ganancia? Totalmente pérdida. El único que ganó, ¿quién fue? El abogado. Perdón, los abogados. Pero digo esto, a veces no queda opción. Yo tengo cercano personas que han atravesado esa experiencia y es triste porque se toma una decisión así, porque es eso o matarse, comprometer la salud, perdón que lo digo así tan claramente, ir destruyéndose emocionalmente, desintegrándose como ser. Bueno, ¿por qué? Porque a veces es la salida a lo que no está funcionando, ¿sí? A lo que no está funcionando. Pero quiero decirte que aún así el principio eterno es rector y gobernante. Siempre hay pérdida. En un quiebre, en una ruptura, en una división, en una separación, en un divorcio, en un quiebre de una empresa, en la desintegración, siempre lo que hay es pérdida. ¿Está? Porque esto es un principio universal. Esto es un principio universal. Seguro que hay oportunidades. Siempre las puertas del templo estaban hacia el oriente, hasta la puerta del jardín, hasta cuando ingresó Cristo a la tierra, la estrella venía ¿de dónde? Desde el oriente, porque el oriente siempre será nuevo comienzo, es de donde sale el sol. Es el nuevo comienzo. Entonces, siempre Dios quiso que el hombre mire al oriente, que es una figura de un nuevo comienzo. Desde ese lugar sale el sol. Entonces, esa es la clave de interpretación de la expresión tantas veces que aparece en la escritura oriente. Pero sepamos que el poder de Dios se desata en la unidad. ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué nos asociamos? Nos asociamos para ser mejores, más poderosos, más potentes. Miren, ¿por qué se fusionan dos empresas? O para ganar más mercado y tener más presencia. Dos empresas separadas, ¿sí? Si se van a unir, ¿es para seguir ganando lo mismo que facturaban antes? No. Es para ir por mucho más mercado, más desarrollo, más ganancia, más utilidades. ¿Es así o no? Así es. Bien.
¿Para qué se casan dos personas? Bueno, ¿viste cómo es más fácil con la empresa que con el matrimonio? Es lo mismo, en definitiva, dos empresas pueden juntarse para no tener que bajar la cortina, ¿no? Bueno, eso en el caso de... Y en un matrimonio también hay un Para paralelo. A veces perdés y a veces decís, ¿por qué? bueno, gané. Porque lo que nosotros tenemos que intentar es dar lectura a cómo funcionan las cosas. Y el reino funciona por principios. No funciona por intencionalidades y tampoco funciona por emociones. No funciona. Las emociones construyen entusiasmos, pero sepamos que los entusiasmos son temporales, ¿sí? Las convicciones te sostendrán, no son las emociones las que te sostienen. Por eso el giro emocional que hizo la Iglesia ministrando el alma transformó a las congregaciones en infladores. Por eso las congregaciones necesitan tantas actividades inútiles, solo para conservar, dicho en otras palabras, entretener a personas. Necesitan inflar para entusiasmar. No, hermano, no. El Evangelio no es motivacional. El Evangelio es eterno y no cambia. El Evangelio no cambia. El hombre cambia. El hombre sí cambia. Dice el texto, acordémonos, el poder de Dios se desata en la unidad. Dice el texto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Yo pues, preso en el Señor. Y hay un juego de palabras. Yo el cautivo en Cristo les digo a ustedes, los libres. Eso es lo que dice el texto 1. Usa un juego. ¿Por qué usa ese? Pablo se da esa licencia. Porque él estaba preso, detenido en la cárcel. Acuérdense, cartas de la prisión. Yo pues el cautivo en Cristo. Pero él no solamente se siente el cautivo a la situación ambiental de él, o sea, no es que estaba preso solamente, sino que él sentía la responsabilidad de estar vinculado al propósito que él tenía. Entonces, muchachos, yo estoy preso por causa de mi propósito, porque él estaba esperando que en Roma, la audiencia con el César. Y esto está en el ADN de su llamado, de su llamamiento. Cuando Dios le dice a Ananías, anda a buscarlo, porque yo le voy a enseñar a instrumentos útiles para llevar mi testimonio, evangelio, en presencia de reyes y poderosos. Entonces él estaba cumpliendo su propósito, esperando la audiencia con el hombre más poderoso de la tierra, que en ese momento era el César. ¿Quién estaba gobernando Roma en ese momento? Nerón César. De hecho, Ananías, claro, como iba a buscar el tipo si corría el riesgo que lo mate. Un asesino. Y ahí Dios le dice, claro, ve, porque instrumento escogido es. Para llevarme delante de los reyes. Y él estaba cumpliendo su propósito. Entonces, de alguna manera, él estaba vinculado, él se presenta como el ejemplo de dignidad del ministerio. O sea, yo estoy acá sufriendo estas penalidades, estas privaciones, esta adversidad, que ustedes pueden leer como adversidad, pero estoy en el eje, en el centro, exactamente en el reloj, en el momento y lugar de Dios para mi vida. Claro. O
Se hagan la plancha, muchachos. Yo estoy acá esperando, Sí, la sentencia. esperando la audiencia con el César. El César me va a tener que escuchar. ¿Y de qué va a hablar él? De De Cristo. todo lo que pasó. De todo lo que- Cristo, de Cristo va a hablar. Bien, yo pues, cautivo en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dos eslabones que unen el poder de Dios en y desde nosotros. Nos unen, nos vinculan al poder de Dios. Dos eslabones. El primero, del verso 1 al 3, vamos a ver, que es la unidad operativa. A ver, nosotros tenemos que operar como una unidad. Término medio militar, muy militar para mi gusto. Cuando hay una unidad que es muy antigua, que se utiliza como la avanzada, va adelante de todos. Se le llama unidad de comandos. ¿Por qué los comandos en lo militar son los que están mejor entrenados? Porque son quienes Los que guían. recibieron el entrenamiento para trabajar, combatir detrás de la línea enemiga, detrás del frente, o sea, muy por delante de su primera fila o primera línea. Los comandos entran en un territorio Liberan y avanzan. y salen en misiones específicas, no voy a hablar de las miserias del hombre, pero entre ellas misiones de sabotaje, de eliminación de blancos, de eliminación de objetivos que a veces son personas que son objetivos críticos, de captura o captura de personas. Pero ¿dónde lo hacen? Lo hacen detrás de la línea enemiga, o sea, en pleno territorio de dominio absoluto del adversario. ¿Sí? Eso es un comando. Y uno de los principios de comando, en toda la cuestión militar esto se entiende, pero específicamente los comandos, es que son una unidad desprendida del resto del cuerpo, pero en perfecta armonía entre ellos. Una unidad compuesta por 4, 5, 6, 8 personas, cada uno con su área de expertise, que funcionan perfectamente para cumplir su objetivo. Diga conmigo equipos. Hoy vamos a ponerlo en positivo, no vamos a hablar del ejemplo militar, aunque cierra por todos lados. La clave para hacer operativo el poder, hoy ya no es el llanero solitario que carga el poder y acá estoy y te oro y te sano y pobre tipo se muere solo. ¿Por qué? Porque sufre un desgaste que no. Esa pila atómica que manifiesta. Hermano, hoy nosotros necesitamos comprender que es más poderoso que estemos juntos y cumplamos asignaciones que cada uno de nosotros tiene. Me gustaría comentarte algo con respecto a Claro los que sí. comandos. Los comandos no tienen un lenguaje hablado, un lenguaje de señas tienen. O sea, una vez que están en el territorio no pueden hablar, pero sí se manejan con señas y todos las entienden a la perfección. Bueno, hoy necesitamos componer equipos, pero en los equipos necesitamos que todos sean especialistas. Imagínate un comando detrás de las líneas enemigas con alguien sin el entrenamiento, la expertise necesaria para algo.
¿Qué vine a hacer? A ver, explícame. ¿A quién pone en riesgo? A todos. No solo a él, sino a todos. Entonces, muchachos, mi área de responsabilidad individual es generar expertise, o sea, generar especialidad en algo. ¿Vieron la gente que sabe de todo y que opina de todo porque sabe de todo? Muy posiblemente, en realidad, no sepa nada. Es más factible. ¿Por qué? ¿Por qué? Te sugiero, hermano, que calles en lo que no sabes, más vale preguntar, indagar, aprender. No repitas por el dice que y que desarrolles un área de expertise donde esa área, hablar, compartir, porque es el área donde vos te manejás. ¿Me explico? Sí. Y ese es tu aporte para el desarrollo del cuerpo, de lo colectivo, ¿sí? Pero porque guardar la unidad desata, me accesa al poder de Dios. No tengo que hacer yo la unidad, no te tengo que convencer a vos, que vos estás unido a mí, ni yo unido a vos, no. No te tengo que convencer. Eso es una realidad de la dimensión del espíritu gigante. Ahora lo que tenemos que hacer vos y yo es guardar la unidad. Esto es dificilísimo, hermano. Claro, así como es dificilísima la convivencia en un matrimonio, ¿no? Es dificilísimo a todos los niveles en una empresa conservar la unidad. Conservar la unidad en el ministerio es difícil. ¿Y a causa de qué es difícil? Intereses. De los intereses. Claro, porque siempre hay especulación y hay manipulación. De los desde intereses. Todas las áreas, desde la patronal, desde el área espiritual. Desde los intereses. A la especulación con el ser humano. Desde los intereses. Claro. Desde los intereses. Ay, tengo un par de ilustraciones, no las quiero usar, son muy crudas. Entonces... Para el religioso esto es antipastoral. Entonces, unidad operativa. Vamos a empezar por la palabra andéis, el verbo andar, que viene de dos, es la expresión griega peripateo, que viene de la conjunción de dos palabras. Peri, que significa alrededor, alrededor en función de, y pateo, que viene de, perdón que tengo que apelar acá, de camino. Ahí está. Como usamos nosotros en el castellano, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ahí? Pateando como loco, caminando. Viene de la expresión camino, alrededor, andar alrededor en el camino. Andar es la expresión peripateo, que es en el camino, andar en el camino. Hace alusión a la vida. El caminar de la vida es una metáfora perfecta de lo que significa caminar, andar la vida, fluir. Andar. ¿Cómo es que estás caminando? Mi vida camina en torno a la persona, obra y propósito de Cristo en mí. Esa es nuestra... Cuando Pablo dice, os ruego que andéis como es digno, a esto se refiere. Os ruego que andéis, que circulen alrededor de la persona, la obra y el propósito de Cristo. Ahora, cuando vos girás en torno a tu persona, tu propósito y bueno, si te perdés en el camino es lo más probable. Pero a nivel liderazgo funcionó así siempre.
Yo lo que sé, yo no sé nada. Lo que sé es que mi vida Claro. y la tuya van a funcionar mejor, conectados al poder de Dios, Y es el mismo Cristo que te habita a vos que se me habita a mí. cuando giremos en torno a la persona, obra y propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, para andar dignamente de la vocación, del llamamiento con el que fui llamado, que es el Evangelio. Y no puedo separar el Evangelio de Cristo, o sea, no. Para andar como es digno de Cristo hoy. ¿Cómo yo tengo que andar? Entonces hay ahí 3 valores operativos para andar en unidad. Cosas prácticas, dicho en otras palabras, cosas bien prácticas para andar en unidad. Dice verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Primer valor operativo, primer aspecto práctico para poder andar en unidad, conectado al poder de Dios. Humildad y mansedumbre. 2 cosas que están íntima y estrechamente asociadas en toda la Biblia. 2 valores que están íntimos y completamente asociados en toda la Biblia. Dice con toda unidad, con toda humildad. La palabra humildad, tapeinofrune, la unión de 2 palabras griegas también. Es un compuesto de tapeino que significa humilde condición. Te hago una consulta. ¿La condición humilde es atractiva o repelente? Atractivo. No es repelente. Permítanme, muchachos, tienen un concepto de humildad que no es el concepto correcto. Si vos me decís, si vos me decís que es repelente, tu concepto de humildad es pobreza. Humildad no es pobreza. Si vos me decís que es atractiva, porque la pobreza no es atractiva. No. Si vos me decís que es atractiva, empezás a comprender qué es humildad. Porque decime una cosa, cuando vos estás a alguien que dice yo permanentemente. Tiene una fábrica de yo-yo. Tiene una fábrica de yo-yo, bueno. Puso un nuevo emprendimiento en la fábrica de yo-yo. Y que habla de él y de él y de él permanentemente. Te pregunto, ¿querés estar cerca o lejos? Y Lo más posible. claro. ¿Está? La soberbia, que es todo lo contrario a la humildad, es repelente. No vincules humildad a pobreza. No tiene nada que ver con la pobreza la humildad. Es más, yo conozco gente de baja condición con un nivel de soberbia que no está en los libros. Soberbia es básicamente la declaración de la independencia de Dios. Y nosotros tenemos que vivir sobre la dependencia de Dios, porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Y el que en mí está unido, este lleva fruto, el Padre lo limpiará y llevará más fruto. Fruto no tiene que ver con personas, no tiene que ver con discipulado, eso no es fruto. Fruto tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Te hago una pregunta, ¿el carácter de Cristo es atrayente o repele a la gente? Es atrayente. Es atrayente, no lo dudes. Eso estaba ¿Por qué estaban los discípulos con Jesús? Por el atractivo. Porque Jesús le decía, ustedes son lo mejor que hay. No, Porque Jesús le decía, vos, qué potencial, yo quiero ser tu amigo, dame la oportunidad de ser amigo tuyo. Eso le decía, eso es manipulación, muchachos, esas herramientas en el ministerio no tienen que estar. Son herramientas del mundo caído, por lo tanto de la religión. Si vos creés que la manera de juntar gente es diciéndole cosas que lo sostengan inflado en su ego, lo que va a tener es la manifestación de la carne en el ministerio. ¿Me entendés?
Ojalá sí. Dios Pero quiera que sí. lo más hermoso de todo esto, de tanta lucha en mi vida, tantos años, es que tiene un propósito eso y me lo termina de confirmar. Sí. Tiene un propósito ese manipular. Cada uno se hará cargo del Sí, cual. no, más vale. Pero Pero tiene un fin y un Jesús no se propósito. ocupó de juntar gente, Qué muchachos. bueno que nosotros podemos liberarnos de eso. ¿Por qué la gente se pegaba a Jesús? Porque su carácter humilde era atractivo. Era atractivo. Y cuando llamaba a alguno, ninguno dudaba en ir, dejar lo que estaba haciendo e ir. Su carácter, él no juntaba gente, muchachos. La gente se unía a él. Lo buscaba. ¿Me explico? Nosotros pareciera como que el ministerio consiste en juntar gente. No, y él lo hermano. necesitaba, y él no necesitaba de la gente. El ministerio consiste en Claro. manifestar el carácter de Cristo. Porque si no, lo que se te van a unir son lo que vos juntaste, mal pegados, sin manifestar el carácter de... Sí, sí, sí. Pero es una cosa vacía. Claro. Tiene fecha de vencimiento. Diga completitud, Con plenitud, plenitud. es lo mismo. Bien, Y eso hace que no hay arraigo de identidad con nada. pero la identidad tenela con Cristo, hermano. Claro, pero no sé. Porque si no vos la se tenés con comprometen- Cristo. Si no te comprometes con Cristo, no te comprometes con nada. Si vos con tus propios intereses podés estar Claro. comprometido. Y entonces, a la hora de construir una fractura, la fractura va a obedecer a la lectura que vos haces de tus propios intereses. Claro. ¿Se entiende? Por eso está bueno, no tengo nada y lo tengo todo con Cristo. O sea, sin lo material, entiendo que no es lo importante. Es maravilloso, ¿viste? Humilde condición, la construcción, humildad, tapeino frune, viene de tapeino, humilde condición, que la humildad siempre será un polo de atracción. Y frao viene de pensar, de mentalidad. La idea de humildad acá es humillación de la mente, y la humillación de la mente es inclinarme para conectar con el otro. ¿Existía una mente más poderosa o existe una mente más poderosa que la de Cristo? No, por eso nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Amén. Bien, esa mente tiene como rasgo, como valor, la humildad. Sabe quién es, ¿sí? Pero se inclina para elevar al otro, para conectar con el otro. Entonces eso es humildad y siempre vinculado a mansedumbre. Mansedumbre, la palabra griega prautes, dulzura, apacibilidad, mansedumbre. Expresa bien, habla bien. Tu palabra sea siempre sazonada con sal a fin de dar gracia o mayor gracia a los oyentes. Habla de manera que el otro pueda aceptarlo. Eso es mansedumbre. Relacionate de manera que las heridas de la vida, porque la vida no todas las cartas que recibís en la mano son cartas buenas, ¿no? La condición del espíritu es perfecta, pero la vida te reparte cartas complejas a veces. Y a veces viene un 4 de copa. Y ese 4 de copa tenés que transformarlo en un 31, dijo. Mentiroso. Perdón a los que nos miran desde el extranjero. A los que nos miran desde el extranjero no entienden el juego de naipe del truco que es popular acá en Argentina.
Cuando recibís una carta mala en la vida, transformarlo en algo positivo, es el trabajo en el que nosotros tenemos. Pero mansedumbre tiene que ver con la capacidad de expresar la vida de Cristo con dulzura. Algunos dicen, pero él era el profeta, pero no era profeta como Juan el Bautista, no era profeta como Elías, no era el profeta del fuego del cielo, era el profeta que levantaba, era el profeta que elevaba, era el profeta que cuando decía las verdades, excepto haya un nivel de perversión descomunal en tu vida. Fíjense que él vio perversión en los fariseos y no vio perversión en Zaqueo. Fíjense que él vio perversión en Anás y Caifás y no vio perversión en Judas. Para reflexionar, amigo. Pero eso no es en nuestros corazones. Desde ahí yo creo que... Entonces, hablar con dulzura. Esto es para mí mismo, a mí me cuesta muchas veces. Hablar con dulzura es una herramienta para guardar la humildad. ¿A quién le gusta que le digan malas cosas? No. Pasa que a veces no nos gustan que nos digan las cosas. Esa es otra cosa. Esa es otra historieta diferente. va a ser de por vida igual, ¿no? No, pero intentemos que no sea así. Porque si a quiero no crecer, todos le vamos a caer en gracia. mi hijo dice así, dice, tal vez la mayor manifestación de amor, la más clara que existe, es la corrección. Nadie se detiene a corregir a alguien que no ama. Porque si la persona no tiene un nivel de sabiduría, el que recibe la corrección, porque hay que ser sabio y humilde para recibir una corrección. Porque si la persona, también hay que ser sabio y humilde para dar la corrección, esa es otra historia. Pero si la persona que es corregida no valora, o sea, se siente incómodo, porque la incomodidad va a estar, porque forma parte del mecanismo que nos ayuda a salir del drama. Pero si la persona que es corregida no tiene un nivel de sabiduría y por el contrario tiene un nivel de ego demasiado alto, nada, ni de la forma en que vos se lo digas, le va a venir para... Pero ojo, si la persona es sabia, dice, este tipo, ¿por qué me está diciendo esto? Este fulano, ¿por qué le interesa que yo me mueva? La verdad, le interesa mi vida. ¿Se entiende? Entonces valorá al que se anima a pararse delante tuyo y decirte, mirá, muchacho, no estás haciendo bien. Desde mi punto de vista, no estás haciendo bien esto. Fíjate que Dios dice esto, aquello, que la palabra, el principio es este. Entonces valorá eso, valoralo. Humildad y mansedumbre. Esto me remite a dos personas, uno es tipo bosquejo, sombra o anticipo del otro. Moisés, en Números capítulo 12, se arma un lío, porque ¿cuántos de ustedes saben que Moisés no estaba sujeto a la ley? Y era durísimo eso para los contemporáneos de Moisés. O sea, nosotros tenemos que cumplir la ley, Moisés no. Y en todo lo que cumplía la ley, Moisés
en todo lo que cumplía la ley, Diga contramano. Moisés, era por amor al pueblo. Pero un día dice que tomó una mujer extranjera. ¿Era lícito o no para Israel? No era lícito. No, era pecado. Y se levantaron los jueces de Moisés, ¿viste? ¿Quién te puso como juez de Moisés? ¿Y quién te dijo a vos que Moisés operaba en el nivel de la ley? El dador de la ley, el brazo de carne de Dios, no estaba sujeto a la ley. Es una cosa impresionante. Bueno, toma una mujer cusita. Y Aarón y María, fíjate su familia. Guarda con las opiniones de la familia, muchachos. Que pueden ser muy bien intencionadas, pero acordate, che, si este carpintero como nosotros, ¿de dónde salió así, maestro? Pero después tenés a Judas y a Santiago, los escritores de la Biblia. Bueno, el que le entienda, no me voy a detener a explicar todo porque... Es la vida misma. ¿Se entiende? ¿Dónde estaban sus hermanos cuando él estaba crucificado? Negados de él. A Judas, el hermano de Jesús se le tuvo que aparecer. A Santiago, Jesús se le tuvo que aparecer resucitado. Bien. Entonces, guarda con las opiniones de la familia también. Bien intencionadas, pero si este es igual que nosotros, ¿de dónde sale? Come asado con nosotros. Claro. Bien. Y se enojaron con Moisés y le dijeron, ¿no ha hablado Dios también por boca de nosotros? Y Dios les dice, vengan los dos, vení vos María y vení vos Aarón. Cuando ella profeta en Israel, esto es capítulo 12 de Números, yo voy a hablar por medio de sueños, por medio de visiones, pero a mi siervo Moisés, yo voy a hablar cara a cara con él. Dicho, vamos a poner las cosas en orden. A mí me antojó, dice Dios, tener un nivel de gracia con Moisés. ¿Qué es de ustedes? Y después que murmuraron contra Moisés, María estuvo una semana fuera del campamento llena de lepra. Y Aarón, desesperado por estar disciplinado por Dios, por levantarse contra Moisés, rompiendo ¿qué? La unidad. Principio superior a la ley. Sí. Y dice, es curioso porque Números dice, y el pueblo no pasó más adelante hasta que María se unió nuevamente al campamento de Israel. 7 días, un tiempo. 7 días. Entonces, hermano, la ruptura de la unidad tiene pérdida. Y en el verso 3 del capítulo 12 de Números, ahí dice, y era Moisés más manso que todos los hombres. El hombre que había sido un asesino homicida de egipcios, ¿no? Que era furibundo, reaccionario. Dice, era el hombre más manso, con una mentalidad Superior. ayornada a la demanda y propósito, a nivel de la demanda y propósito que Dios tenía para él. Tiene un paralelo muy grande con el llamamiento de Pablo, ¿viste? Uh-huh. Elige 2 personas con un carácter casi similar. Sí, lo he analizado, eso es muy... El otro que es ejemplo y modelo de humildad y mansedumbre, y que conecta las dos cosas, es Jesús. Cuando en el ejemplo del yugo dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mi hermano, vamos a hacer una herramienta útil. Mansedumbre y humildad siempre producirá un efecto sobre las otras personas. ¿Sí? Guardando ¿qué? La unidad. La unidad.
El retobado y chinchudo por lo general genera ¿cómo? Genera conflicto. ¿No? Y ahí Jesús usa el ejemplo del buey en Mateo capítulo 11, 29, cuando dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Es la figura del buey en el yugo. ¿Y qué es un buey? Un animal de trabajo. Un toro Castrado. castrado. ¿Y por qué castrado? Porque toda la furia que genera, la furia natural que genera la testosterona, no está presente en él. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Humildad y mansedumbre como primer valor operativo para la unidad, para guardar la unidad. Después, el segundo, dice soportando con paciencia. No solamente ser manso y humilde, sino la consecuencia de eso. Soportar con paciencia. Soportar es una palabra que significa sostenerse uno mismo en contra. O sea, mis propios intereses me sostengo, o los que yo creo son mis propios intereses, porque a la larga siempre los intereses de Dios son superiores. Significa soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. José, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, generación perversa? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aguantándolo. claro. Pero viste, desde eso que vos decís de que nosotros, está buenísimo, nos tenemos que elevar en la relación uno al otro. Pero en la oposición, o sea, en lo contrario a eso, hacia la división, hacia... Totalmente. Si yo en mi ego y en mi soberbia, en vez de querer elevarte, te subestimo, te manipuleo. Te tiro la miércoles. Así es. Es así. Es así. O sea, Desintegro y no muchas veces la unidad. es la persona, o sea, en vez de ayudarla a sacar el potencial, lo estamos... Algunas semanas atrás yo les decía al equipo de trabajo: hermanos, mi rol es elevarlos a ustedes. O sea, ¿para qué estoy yo en esta congregación? Lo voy a decir, puede sonar muy... ¿Para qué estaba Cristo entre sus discípulos? Para elevarlo. Para elevarlo. No estaba para hacerse él el jefe, el capo. Para darle sabiduría. ¿Para qué darle estaba? entendimiento. Para elevarlos. Tal O cual. sea, es así. ¿Para qué estás vos entre tus amigos? Sí. Para elevarlo. ¿Y si hay alguno que está lleno de envidia? ¿Y si hay alguno... Mira, ¿qué es la envidia? La envidia, por lo general, no es por algo que vos tenés. Por lo general, la envidia tiene que ver con lo que vos sos, no con lo que haces ni tenés. ¿Se entiende? Sí. ¿Quién envidia? Alguien que no concibe, no tiene sana su identidad. Es envidia. Y la envidia nunca será satisfecha porque Siempre está mirando no, al otro. yo puedo tener lo que vos tenés, Claro. pero no puedo Tal cual. ser vos. Tal cual. ¿Se entiende? Sí. No puedo ser vos. Por eso hay un nivel de perversión caída, diabólica, como vos lo quieras decir, es lo mismo. En el deseo de ser otra persona. Sé vos. Que vos tenés una medida del Cristo presente. Amén. Sé vos. Explotá tu medida del Cristo presente. Vos no tenés la medida del otro. Y somos incapaces de decir si la medida es mayor o menor. Incapaces. Cuando somos, muere todo juicio y prejuicio personal y externo, ¿no? Es como que sos libre verdaderamente. Entonces, soportando con paciencia. Soportar, acá la expresión es al revés. Paciencia soportando. Pero dice el texto, soportar
es sufrir, tolerar, ir en contra de uno mismo o de nuestros intereses temporales. ¿Para qué? Para guardar la unidad. ¿Se entiende? Porque el efecto de la unidad es superior. Porque si vamos a ver el poder de Dios operando, lo vamos a ver cumpliendo el principio de ¿qué? De guardar la unidad. Es a corto y a largo plazo. Esto pertenece a la dimensión de la eternidad. A corto plazo tenés resultado, a largo plazo hay más, porque todo se multiplica. El tiempo es un factor que multiplica. En este caso. Los intereses son factores que dividen. Los intereses egoístas, mezquinos. Claro, pero y desde ahí yo creo que es el punto principal de la división, José. Desde la especulación y el interés personal. O sea, si no muero a eso no puedo haber unión nunca, jamás. Porque me conviene tu punto de vista si a mí me conviene. Porque Jesús evitó las multitudes. La sobada del hombre. Esto necesitamos ir los pastores en el siglo XXI. ¿Por qué Jesús evitó las multitudes? Las multitudes tienen su propio plan y programa. Las multitudes querían ser libres de Roma. Las multitudes encontraron en Jesús un paladín para liberarlos de sus propias pretensiones. ¿Cuáles eran sus pretensiones? Ser libres de Roma. La plebe. Cuando la multitud lo aclama, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito, era el Mesías que en el imaginario social de aquella época lo iba a agarrar a Pilato, lo iba a sacar y se iba a poner él. ¿Se entiende? La fe de la libertad. La multitud tiene su propio programa. Pastores, nosotros no podemos agradar a los hombres, a las multitudes, porque las multitudes tienen su propio programa que no tiene que ver con el programa de Dios. Nosotros estamos para cumplir propósito de Dios acá, ministros. Estamos para cumplir propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es el propósito de multitud, el propósito de Dios es el propósito que va a construir una realidad nueva, va a traer operativamente una realidad nueva a nuestras vidas. ¿Vos creés que hay más ventaja en? No hay más ventaja en. Por eso después hay iglesias a medidas de las multitudes. Pero hay que estudiar cuál es el propósito de la multitud. Yo me siento... Y muy simple, sentirme bien. Sí, y otros, sentirme y cómodo. Otros intereses también. En algún lugar te sentís muy cómodo, demasiado cómodo, tan cómodo que no tenés que cambiar nada. No salí corriendo. Porque lo único que desarrolla al hombre es el sentimiento de incomodidad. Estoy hablando de los sentimientos. Sí, si lo manejás desde ahí, sí. Sigo para adelante. Digo, soportando con paciencia. Paciencia ahí, hay dos palabras para paciencia en la Biblia. Una es upomone, que es ponerse debajo de la prueba, y otra es macrotumia. Acá aparece la expresión macrotumia, que significa aguantar una carga. Hermano, todo al que vos no lo ayudes a elevarse, lo vas a tener que aguantar. Sí, y imagínate esto. Sostener Imagínate esto en la vida congregacional. Fulano no le gusta laburar. Y no hay manera, le conseguí esto, le ayudás, le decís, che, vamos.
y no le gusta laburar. ¿Qué va a terminar pasando? Y tenés que sostenerlo y contenerlo. ¿Hasta qué? Claro. Ajá. Y después, claro, llega un momento que la mano se... Pero ¿qué es más sabio? ¿Sostenerlo o soltarle la mano? Soltarle la mano. ¡Amén! ¡Amén! Darle la mano. Amén. Tiene uno que... vamos a hablar de señor, aunque no es de caballero. Un señor, estaba por dar el ejemplo inverso porque siempre le damos a los varones, pero bueno, banquémosla. Banquémosla. Un señor que picotea todas las damas de su círculo de relaciones a ver si puede. Si vos no lo corregís, ¿qué va a terminar pasando? No se le va a acercar absolutamente nadie, a no ser que esté dispuesto a ese nivel de relación. Es un nivel utilitario de la relación. Entonces, muchachos, ¿qué es mejor? ¿Corregir o no corregir? Corregir. Después que haga el otro con lo que vos... es un problema del otro. Pero sabe que esas cuestiones no duran. Todo es pasajero. No duran. No van a durar. Te van a soltar la mano. Después, no podés quedarte diciendo, che, no me ayudan. No me... vos podés decir lo que quieras. Pero que sea una realidad o no, ya es otra cosa. Soportar con paciencia, sufrir la gente. ¿Para qué? Para guardar la unidad. ¿Sí? O sea, hay un propósito. Hay un propósito. Ahora, llega un momento de decir que Dios cumpla su propósito en la vida de fulano, que haga lo que tiene que hacer y con los pedazos que queden, después hacemos algo nosotros. Sigo. Solícitos en guardar la unidad. Tercer principio. Primer valor operativo, humildad y mansedumbre. Segundo valor operativo, soportando con paciencia. Tercer valor operativo, solícitos en guardar. ¿Qué es algo solícito? Esto es algo que se va a repetir en Efesios. No solamente lo va a decir acá, lo va a decir en el capítulo 5. Algo solícito es alguien urgente. Muchachos, no hay tiempo para perder. Ya vamos a ver cómo andar en sabiduría tiene que ver con redimir el tiempo. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para entretenerse. Yo, te lo quiero decir claramente, entretenerme con vos, porque yo no soy Jesús no tenía hijos ni nietos. Entre entretenerme con vos y entretenerme con mi nieto jugando, ¿qué elegiría? Mi nieto. Entonces yo no te debo nada, vos, hermano, ni vos me debés nada a mí. O sea, si invierto tiempo en vos, aprovechalo, porque ese tiempo es relativo, no es absoluto. Pero en humildad y mansedumbre. Ahora sí. Ahora vos dudás que alguien invierte tiempo en otro, en humildad y mansedumbre, a no ser que te quiera usar. Y sí, y es eso lo que está pasando, José. A no ser que te quiera usar. Lamentablemente el Cristo está lejos, se usa a la gente con intereses personales. Acá y yo, no. Claro, pero esa es la... Y si vos pensás, mirá, y si vos en algún momento pensás que sí, tenés que seguir tu camino. Claro. Pero, porque este es otro estilo de liderazgo. Claro, pero vos y si vos creés que este es un lugar donde entretenemos a la gente con un... Pero esto no va... hay que buscar otro. Este mensaje no va a ser grato para muchos, Sigo. ¿se entiende? Solícitos en guardar la unidad. Alguien solícito es alguien urgente. Claro. No es como el gato, que da vuelta y da vuelta. ¿Para qué da vuelta el gato? Para ver dónde se va a echar.
Claro. Porque el gato es limpio y no se echa en cualquier lugar. Bueno, no. Acá solicitud. Acá hay que dejar de hablar y ponerse a hacer. Eso es solicitud. La solicitud, la urgencia, guarda la unidad. Y está afuera. Claro. Guarda la unidad. Che, vamos a hacer tal cosa, pero nunca lo hacemos. La solicitud guarda la unidad. Solícitos, usar velocidad, estar dispuesto a hacer el esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice el proverbio, delante de los reyes estará, no dice pudiente, No, solícito. delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Muchachos, urgencia, solicitud, hay que hacer. ¿Cuándo hay que hacer? Ayer. Ya, claro. Hacer. Ayer. En guardar, nosotros no tenemos que hacer la unidad. Ya está hecha. ¿Qué la hizo la cruz? Capítulo 2 de Efesios. Derribó la pared intermedia, unió, hizo un solo hombre, un varón perfecto. Bueno, guardar como un guarda, acá es un término que se usa militarmente también, como un guardia algo. Vigilar, guardar, de pérdida o daño. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que la fractura que produce pérdida, que produce daño. Bien. Mantener el ojo sobre. Tiene implicación de detener como quien custodia algo. Venga muchacho, usted está mal, usted está apostando a la división. Usted está siendo parte de un conflicto. Hay conflictos que son sanos, que son para remediar. Hay otros que dividen. Por extensión, retener, guardar, conservar, custodiar, reservar. Diga guardar la unidad. Guardar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. Che, alguien se zarpa, trata mal a otro. Acá en la convivencia, en el espacio terapéutico que tenemos de convivencia, en este laboratorio de humanidades que tenemos. Alguien se zarpa. Háblalo. ¿Quién? El pastor. Que venga José de allá y que lo ordene. No, hablalo, es tu parte, hablalo. Pero ya me cansé de hablar. Porque mecha corta que tenés, mirá si Dios se hubiera cansado así con vos. Pero en definitiva general, este es un lugar más, es el hogar de cada uno. Yo menciono esto porque están ustedes dos acá delante Claro. mío, pero pudiera mencionar el trabajo, la familia, casa de cada uno, el club, las relaciones de amistad, cualquier círculo de convivencia y de relación. Sí. En guardar la unidad. Unidad acá es muy importante, lo explico. Junotes, numeral 1. Número entero 1. Acá es guardar el 1. Eso es lo que es. Guardar el 1 que somos. Y si es un número entero, no tiene división. Claro. En el vínculo de la paz. En el vínculo, perdón. Lazo conjunto, principio unificador, ligamento. A ver. Guardar el 1. El 1 es el secreto del poder. Ser uno es el secreto del poder de Dios. ¿Sí? Lo demás es pérdida. Muchachos, hay que movilizar la vida. Si nosotros hemos de ver,
si nosotros hemos de ver el poder de Dios operando entre los hombres, lo demás es ilusión, lo demás es entusiasmo, lo demás es otra cosa. Pero si nosotros vamos a ver el poder de Dios, y yo no me refiero a un milagro, a un desborde sobrenatural, estoy hablando del propósito y plan de Dios, del programa de Dios cumplido en la tierra, el reino de Dios. Si nosotros lo vamos a ver guardando el uno, guardando la unidad, dicho en otras palabras, guardando el uno que somos. Y después del 4 al 6 es rapidísimo. Es la unidad establecida. ¿Por qué? Se lo leo. Miren lo que dicen, ustedes me dicen, ¿qué quiere decir? Solicito guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, la unidad establecida. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. 7 veces, uno. Uno, absoluto y perfecto. Listo. Esta unidad fue establecida al nivel del Espíritu. Todo lo que hagamos nosotros en otra dirección rompe el principio. ¿Cómo nos va rompiendo principios? Todo lo que haga fuera de este diseño de Dios rompe el principio. ¿Cómo nos va a ir rompiendo principios? Hace varias semanas hablamos de la coherencia del ser y el hacer, la unidad indivisible que fue reconciliada en la cruz del Calvario. Queremos ver Cristo, el todo, por todos y en todos, ese Cristo por todo, en todo y todos, que es el diseño de Dios para la humanidad, demanda la unidad del cuerpo para hacerse operativo en nosotros. Demanda el poder, y ese poder, la unidad del cuerpo para ser operativo en nosotros. Entonces, como dijimos al comienzo, el poder de Dios se desata en la unidad. Oramos para terminar. Es tarde. Gracias, Jesús. Papá, gracias. Gracias por tu gracia plena en nosotros y por la responsabilidad que nos da, Señor, de hacer operativo lo que decimos. Señor, somos la palabra encarnada para este mundo. Este mundo no solamente oirá, sino verá tu palabra cumplida cuando nuestra vida se ajusta al diseño tuyo. Apreciamos, aceptamos y amamos estos valores que vos sembraste en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Feliz Día del Trabajador. Saludos a todos ustedes. Estoy viendo a Steven ahí desde Wisconsin también. Disfrutamos nosotros acá en Argentina. Muchos van a comer locro, otras cosas, pero compartiendo siempre con su familia. Así que a disfrutar. Feliz Día del Trabajador y nos vemos en nuestra próxima aula ICB.